amigos de Que Sirvan MX, mi nombre es Luis Rangel y estudio Ciencia Política y Gobernanza. Mi nombre es Aida Carolina Martínez Arreola, de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Monterrey. Y mi nombre es Tabata Melissa Canturri Nurquidi, estudiante de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues están por comenzar las campañas electorales aquí en México y decidimos reunirnos para platicar un poquito sobre diferentes temas que nos importan a las juventudes aquí en México y que creo que uno de los temas que sale a relucir elección tras elección y en el acontecer cotidiano son las problemáticas que viven los jóvenes aquí en México y que no son atendidas por la clase política, ¿no? No sé si en ese sentido quisieras empezar. Sí, claro, Ulises, sobre todo en el ámbito de becas, de salarios y de transporte, ¿esto cómo impacta a nosotros como jóvenes? Enfóquese el presente apartado en el ámbito educacional. Quiero resaltar que el país da oportunidades a los jóvenes en cuanto a becas y en cuanto al auge de preparatorias técnicas, es decir, puede haber una mayor oportunidad de salarios en base a estas. Sin embargo, existen algunas deficiencias deplorables en cuanto a la infraestructura del mismo sistema educativo. Por el otro lado, la cuestión de transporte. Esto puede ser un problema negativo en comunidades ejidales, donde la infraestructura de carreteras y vías es un impedimento para los estudiantes de estas comunidades en cuanto al transporte. Sobre todo quiero destacar un punto, la violencia dentro y fuera de las universidades, dentro y fuera de las escuelas primarias, de las secundarias, y cómo este aspecto influye de forma negativa con los estudiantes. Muchas gracias. Pues en ese sentido concuerdo completamente con nuestra compañera y quisiera enfocar prácticamente mi tiempo en lo que vendrá siendo la cuestión de movilidad. ¿En qué parte? Porque Monterrey es una ciudad de un tamaño enorme, es una ciudad muy importante, todo lo que es desde la zona metropolitana y sus afueras. El flujo que viene y que se vive en Monterrey es muy grande. Su tamaño en cuestión de la suma total de migración, de los estudiantes, todas las personas que somos aquí, superamos una cifra de más de 1 millón de acuerdo al Grupo Milenio. Y lo que pasa es que en primera los costos no siempre son correspondientes a la cantidad de transporte que uno toma para llegar a su destino final y de regreso. Tampoco la calidad en el transporte, también está la cuestión de la seguridad. Y otra parte muy importante es la cuestión medioambiental. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más para poder llegar, ir a la escuela, ir a nuestros trabajos, a nuestras actividades deportivas, etcétera. Pero también deberían de haber otras opciones de poder manejar y llevarlo. Por ejemplo, está la cuestión de la ciclopista, pero entonces te llevas a la parte de cultura vial porque puede haber muchos accidentes, porque lamentablemente no manejamos de una manera muy correcta. Está la cuestión del metro, 2 líneas no son suficientes para una ciudad de estas dimensiones. Y también la cuestión de conectar las rutas que tienen que ir más allá de la zona metropolitana y poder conectar con la capital. Yo creo que estos temas son fundamentales en la agenda pública y discutir sobre esto, nosotros que formamos parte de las distintas juventudes que existen en el país, es importantísimo. Y una frase que me gusta de Néstor García Canclini que dice que nunca fue convincente la frase de que los jóvenes eran el futuro, porque en realidad me parece que somos parte del presente y también del futuro, ¿no? Y al ser parte del presente, algunas de las cosas que somos parte del presente es ideas muy innovadoras. Hay muchos jóvenes en la dirección de CEO de empresas, hay muchos jóvenes que están haciendo las cosas bien en la política también, pero también somos el presente de las malas estadísticas en el país, ¿no? De los desaparecidos, somos el presente de los robos a mano armada, somos el presente de los secuestros y de muchos delitos colaterales del narcotráfico en México. Y a mí me parecen sumamente importantes pues, los dos temas que traen a colación ustedes, tanto tú, Zaida, como Tabata, que es el tema de la movilidad y el tema de las becas, ¿no? Y retomando tu palabra, Ulises, tienes toda la razón. Nosotros somos el presente, somos parte de muchas oportunidades, pero también somos parte de muchas problemáticas. Y pues vamos a hablar de eso. ¿Qué opinan? Por ejemplo, está la cuestión de la seguridad, la cuestión de, como tú también lo comentabas, dentro y fuera de las escuelas, la cuestión de los desaparecidos.
¿qué cuestiones ven aquí que se pueden sacar a luz? En la cuestión de seguridad, como ya mencioné anteriormente, yo considero, por ejemplo, me gustaría poner el ejemplo de la Universidad Autónoma de México, el fenómeno que acaba de ocurrir hace unos días, la venta ilegal de drogas. Esto constituye un problema debido a que es una paradoja, ¿no? A pesar de que esta se califique como autónoma, permite este tipo de cosas dentro de la universidad, sin embargo, no permite la intervención de autoridades. Entonces, yo creo que tiene que haber como una relación dialéctica entre autoridad, entre estudiantes y entre las autoridades que conforman las instituciones, sobre todo para poder atacar así el problema de raíz. Y que también es es un fenómeno repetitivo, no solamente en México, ¿no? O sea, claro. Los estudiantes de Ayotzinapa, de la Normal, eran estudiantes universitarios, los del movimiento del 68 eran estudiantes universitarios, los estudiantes que acaban de desaparecer de la Universidad de Guadalajara también son universitarios, y entonces es como, y paralelamente en Estados Unidos también ahorita está todo el movimiento de los estudiantes que están movilizándose y marchando por el tema del control de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como, son discursos encontrados en los que los jóvenes nos vemos inmersos y tienen mucha razón al afirmar, sobre todo en estos temas de movilidad, de becas, de violencia, de seguridad y crimen, que nos dicen por una parte que somos ninis, que no estudiamos ni trabajamos, que bla, 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 problemáticos, coludidos con el crimen organizado. Y al final del día, ¿cuál es la solución, no? O sea, ¿cómo vamos a lograr, vamos a lograr un mejor futuro si no ahorita le invertimos a las escuelas, ahorita no le invertimos a las becas, ahorita no le invertimos a una mejor movilidad para poder llegar a las universidades, etcétera, ¿no? Bueno, pues no cabe duda que los jóvenes nos estamos despertando cada vez más, se escuchan nuestra voz, nuestros ruidos, y también se nota cómo quieren callarnos. Pero bueno, vamos a dar a la siguiente parte de este video. No olviden compartir, comentar y reaccionar. Vamos a estar al pendiente de sus comentarios. Si tienen más preguntas, vamos a contestarlas. Bueno, el siguiente apartado se va a enfocar especialmente en la representatividad de los congresos tanto federal como local. Este es un tema que compete sumamente a los jóvenes y a adultos, pero como este apartado se enfoca en jóvenes, vamos a tratar sobre esto. Esto tiene que ver con la Cámara de Diputados y con la Cámara Alta, y bueno, vamos a abrir este espacio para el diálogo y opinión. Bueno, muchas gracias. Aquí la cuestión de la representatividad es muy importante, tanto para la Cámara Alta como Baja. Primero que nada hay que saber quiénes son los que están ahí. Es decir, no hay que verlos como entes desconocidos, como un fantasma que no sabemos qué actividad hace. Es muy importante que nos demos a la tarea de investigar, de saber qué hace cada parte, ellos son los encargados de las propuestas de aprobación y que si tenemos una iniciativa ellos pueden aprobarla o no. Pero también es muy importante no verlos como separados, no verlos como un puesto al cual no puedo llegar de ninguna manera, que no voy a ser escuchado, y conocer también quiénes son, cuáles son sus perfiles, qué han estudiado, saber la arquitectura institucional, si permite la misma paridad de género, etc. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si mi ideal, los ideales de los jóvenes van a ser aceptados o son aceptados, si la persona que está ahí en control de decisiones va a influir en la política o no lo va a hacer de acuerdo a lo que me gustaría que pasara a mi alrededor, con todas las cuestiones que estamos hablando, los temas que nos interesan. Entonces, en ese sentido, es muy importante primero localizar quiénes son nuestras y nuestros diputados, por qué están ahí, qué están haciendo, qué pueden hacer y qué puedo hacer yo para acercarme a ellos. Fíjate que yo quisiera comentar sobre el tema de la representación, que según la teoría existen como dos componentes básicos de la representación. Uno, por una parte, es la representatividad, que está ligada
al actor político o al diputado en cuestión y la capacidad que éste tiene de representar los intereses ya sea sectoriales, ya sea poblacionales, ya sea de territorio de quienes están, a quienes está él representando. Y por otra parte, el otro componente de la representación es la representabilidad, que de este se habla muy poco. Y en realidad se trata de la capacidad que tienen los grupos poblacionales de territorio, como ya dije, de organizarse y de organizar sus demandas para que el representante pueda representar bien sus intereses, ¿no? Y es un poquito complejo, pero a la vez no tanto, porque es como hay las dos partes de la moneda. Tanto la sociedad civil y la sociedad civil organizada tienen muchísimas intenciones y tienen muchísimas también responsabilidades de comunicar los intereses de los ciudadanos y demás. Entonces, partiendo de este problema, todo esto se convierte en un problema cuando hablamos, por ejemplo, de crisis de representación. Entonces, ¿hacia cuál lado de la balanza te orientas más? ¿Es una crisis de representatividad o una crisis de representabilidad, ¿no? Y es un problema porque por las dos partes tenemos esta crisis, ¿no? Aunado a la crisis política o a una posible crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una coyuntura en donde, por ejemplo, vemos ahora a nuestros diputados que en lugar de estar en la arena de debate y de discusión en los congresos, están haciendo un performance político, ¿no? Están haciendo un performance político porque las discusiones no se dan en el Congreso, se dan en otro tipo de arenas informales. Entonces, esto es un problema todavía más grave porque no podemos manejarnos en la opacidad. Entonces, por esto, muchísimas iniciativas nacen de la sociedad civil organizada que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la rendición de cuentas y que claro que van a responder a un tema que es súper actual, que están jugando a que discuten las ideas, pero porque no hay una representación real en el Congreso y los diputados no están capacitados para representarnos y no les interesa representarnos porque les interesan muchísimas otras cosas, ¿no? Y se suma otro problema cuando hay una disociación ideológica con el partido al que representan, porque entonces empiezan a cambiar de lugares y a chapulinear. Entonces vemos que hay un montón de temas que podemos hablar en el Congreso y que todos los temas desde la teoría tienen que ver con nuestro México y tristemente tienen que ver con la realidad de nuestros diputados. Y como bien lo decía Tabata, no los conocemos y no sabemos quiénes son y no sabemos qué hacen. Bueno, siguiendo la línea de lo que dices, Ulises, me llama principalmente la atención el enfoque que le das a la sociedad civil. Yo creo que hay una desconfianza creciente en las instituciones, es decir, a raíz de que por los medios de comunicación, por los discursos, por la retórica negativa principalmente transmitida, los jóvenes tenemos esta idea de que ya nada puede cambiar, de que no, o sea, como sociedad nosotros no podemos hacer nada. Sin embargo, siguiendo la línea desde la teoría, según diría Sartori, a la creación de la sociedad civil se le otorga este peso también para el aparato que para nosotros no representa. Sin embargo, yo considero que es una relación bastante bilateral, porque sin embargo, o sea, si no se escucha nuestra voz, la voz de nosotros no la podemos transmitir a un aparato más grande. Y que ahora tenemos, ¿no?, todo el tema de la paridad de género, las cuotas que se han venido implementando en todo el tema electoral, el umbral de representación que existe también para acceder a un puesto público para una diputación. Y son todas estas configuraciones que también dejan mucho que desear porque son restrictivas al final del día, ¿no? Y esta parte del voto pasivo y del derecho que tenemos a ser electos como ciudadanos se violenta de diferentes formas, entonces los tribunales tienen que estar solucionando todos estos temas, cuando en realidad podríamos estar fomentando la participación política, podríamos estar teniendo instrumentos que garantizaran la representación. Y en ese sentido, pues podemos ver qué cosas salen a la luz de las propuestas sobre estos temas, ¿no? Y justo con lo que decías del tema de la sociedad civil organizada, que ahorita suena un poquito por el tema de Andrés Manuel, que hubo una frase en específico en AMLO en Milenio, donde dijo: desconfío mucho de eso que llaman la sociedad civil organizada en México, ¿no? Y me parece muy importante este tema porque hubo muchas susceptibilidades heridas durante el debate y después en las reacciones,
pero creo que, no voy a decir que tiene razón, pero voy a decir que sí hay que hacer una distinción. Y es este tema de, por ejemplo, José Saramago tiene una entrevista en donde él decía que la sociedad civil organizada se estaba convirtiendo en la caridad de los gobiernos, porque cuando teníamos oportunidad de hacernos responsables de de lo que nos toca a nosotros en nuestra democracia representativa o los instrumentos de democracia participativa que tengamos, no lo hacíamos. Entonces decíamos, bueno, si ya hay una ONG que está trabajando en el tema de derechos humanos, pues yo ya me desentiendo, ¿no? Que fue mucho lo que pasó con el sismo también, ¿no? Vimos a un gobierno de la República y diferentes gobiernos que estaban a nivel local, que estaban pidiendo palas, picos, casas de campaña, etcétera, cuando pues esa es tu responsabilidad. Y pasa lo mismo con el tema de los diputados y del Congreso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestra responsabilidad de pedir cuentas, nos olvidamos de nuestra responsabilidad de hacernos parte de las discusiones, de exigir y presentar iniciativas, ahora que tenemos la figura de iniciativa ciudadana, creo que se llama. Sí. Entonces es un poco complejo todo este tema de, en realidad nos están representando o no, o representan otros intereses, o nosotros nos estamos olvidando de nuestra responsabilidad como ciudadanos y partícipes de la política. Claro, o sea, complementando lo que dices, yo considero también, con lo que puntualiza sobre los grandes movimientos, yo creo que nosotros, y hablo de nosotros porque somos los jóvenes todo un conjunto, nosotros como sociedad civil, no estoy hablando de crear grandes instituciones u ONGs, sino desde lo que tengo, desde lo que yo veo en mi vida cotidiana, qué puedo hacer y qué puedo exigir para hacer que se cumplan las cosas. O sea, cómo, sin desentenderme de la vida política, sin hacer ni polarizar ese aspecto a un lado, cómo puedo contribuir a mi sociedad desde la posición en donde estoy. Claro, ¿no? Una cultura ciudadana o una cultura cívica muchísimo más educada y que al pasar a otro tipo de movimientos tengamos cumplidos también lo básico elemental que es votar, participar, exigir, además de formar parte de otro tipo de iniciativas. Otra cosa que también considero es muy importante es la cuestión sobre si nosotros como ciudadanos le dejamos toda esta carga de representarnos a las organizaciones no gubernamentales que ya están, como quien dicen, organizadas y se dedican a hacer estas actividades de ciudadanía en forma y todo. Porque yo sé que nosotros como jóvenes tenemos muchas actividades y no necesariamente tenemos que estar muy pues dentro de un campo de lo que vendrá siendo las ciencias sociales para tener esta gama de conocimientos que tal vez sea más propicio que un estudiante tal vez de universitario o algo tenga un poco más de conciencia de lo que hay a su alrededor en cuestiones de política y de ciudadanía, pero los jóvenes somos muchos y somos muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa con todas esas demás personas? ¿Qué pasa con los demás jóvenes? ¿Qué pasa con aquellos entre 12 años, 15, que también son como 15 ciudadanitos que decimos, pues también, o sea, se ven afectados por las problemáticas? ¿Qué pasa con aquellos que estudian algo completamente diferente? ¿Cómo le hacemos llegar esta información? ¿Cómo les hacemos llegar el rol del diputado, el rol de la sociedad civil? Y yo creo que es una tarea de todos, no solamente de las ONGs, es una tarea que uno puede hacer con actividades muy sencillas, si uno ya sabe para qué sirve el gobierno, o qué se puede hacer, o cómo puedo iniciar una iniciativa, una propuesta ciudadana. Compartirlo desde un tweet, Facebook, platicar, hacer de la política algo más real, que es algo que es del día al día, pero que al parecer nada más nos acordamos cuando hay una catástrofe, cuando es temporada de elecciones, y esa es una de las tareas más grandes que considero que tenemos. Los invitamos a que sigan compartiendo, reaccionando al Facebook Live. Otro tema también a discutir es que va a ser muy difícil y es casi imposible que nos pongamos de acuerdo qué significa la representación, ¿no? Y a quién están representando los diputados. Y me gustaría presentar el caso de dos situaciones en las que podemos contrastar el tema de la representación y cómo no nos ponemos de acuerdo en qué significa que nos representen o estar representados, ¿no? Y es importantísimo tratar de entender esta dicotomía porque solo así y
y sí podemos hacer efectivas nuestras exigencias. Uno es, por ejemplo, el tema de la iniciativa de Pedro Kumamoto en el Congreso de Jalisco sobre Sin voto no hay dinero, ¿no? Que trataba de regular todo el tema de los gastos de campaña electoral, etc. No nos metemos mucho en eso. Y en Jalisco se aprobó. Cuando pasa el tema nacional, no la aprobaron. Aún y cuando se generaron mecanismos desde la misma Wikipolítica para que les estuvieran marcando a los diputados, que les estuvieran mandando correos a los diputados, que les estuvieran llamando a las oficinas de los diputados, y hubo muchísima participación entonces, y no fue aprobado. Y vemos después de eso un Congreso que sí aprueba la Ley de Seguridad Interior, a pesar de que hay iniciativas ciudadanas y sociedad civil organizada diciendo y pidiéndote que no lo hagas, y también tienes una recomendación de las Naciones Unidas del comisionado para decirte que es una ley que violentaría los derechos humanos en un futuro si no es utilizada correctamente, y ahí ves, ¿no? Y después te explican tratando de justificarse los diputados de, bueno, es que tú votaste por mí y yo represento un partido y estás confiando en el partido y en las ideas que vamos a... Y pues en realidad no es así, porque habría que pasar de este tema simplista de un partido político o un ciudadano o un territorio a una discusión un poquito más allá de esto, ¿no? Comprendiendo el tema de la globalización, comprendiendo el tema de las diferentes identidades, comprendiendo lo multicultural de la sociedad mexicana, de las diferentes exigencias que podemos tener. Y creo que eso es un debate muy, muy actual. Bueno, con lo que anteriormente decías, Ulises, vemos como, por ejemplo, las leyes, estas realizadas por nuestros diputados, son las que nos moldean y moldean a la sociedad hoy en día. Es por eso que es sumamente importante tener estos debates entre jóvenes, entre amigos, entre familia, sobre lo que nos va a representar a nosotros como sociedad. Asimismo, no crear una polarización solamente de figuras mayores, es decir, el presidente, el alcalde, el gobernador, sino también nuestros diputados y nuestros senadores. ¿Por qué? Porque estos son los que nos representan y tienen un peso mucho mayor del que nos imaginamos. Totalmente de acuerdo, compañeros. Miren, normalmente cuando son estas temporadas de elecciones, al momento de hablarlo, todo el diálogo se centra en el rol del gobernador o del presidente y dejamos a un lado las figuras de diputados locales, federales, senadores, que son las personas que realmente van a tomar las decisiones en los que deberíamos de traer a la mesa de discusión. Y bueno, para eso también existen muchas plataformas que nos ayudan a saber quiénes son y precisamente eso, estar más cerca de nuestros diputados, de saber cuáles son sus intenciones, sus partidos, porque ya vimos, por ejemplo, con los ejemplos que se apelaban a esa razón de, bueno, es que tú decidiste confiar en mí y yo soy parte de un partido, tengo ciertas ideas, etcétera. Y bueno, para facilitar el camino de conocer toda esta historia que hay detrás de cada uno de nuestros servidores públicos, está, por ejemplo, que sirvan.mx, que nos ofrece la opción de verlo, de tenerlo ahí en nuestras redes, en el celular, fácil, rápido, y poder acceder. Y de esta manera poder tomar una decisión más sabia en base a cómo queremos nuestro país y cómo queremos que se tomen las decisiones. Claro que sí, y es muy importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, elevar la discusión más allá y que, bueno, también no es nuestra culpa completamente. O sea, si ya antes era como muy polarizado, como decías, el tema de las elecciones presidenciales y se ignoraban las demás elecciones, etcétera, o tenían menor importancia en grado, ahora con la reestructuración del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral y la alineación de tantas elecciones que van a estar sucediendo al mismo tiempo, de presidentes municipales, gobernadores, diputados, presidente de la República, pues va a ser un tema muy complejo y esperemos que todo este tema de las campañas y el debate político sobre las propuestas y sobre los perfiles de los candidatos esté en todas las mesas y que aguantemos estas conversaciones, porque de verdad hemos visto en los últimos años cómo haber hecho malas elecciones en el pasado nos han dejado con políticos muy corruptos, con prácticas muy poco recomendables, con un país que pues está cayendo a pedazos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese sentido, el Congreso en Latinoamérica, según datos del Latinobarómetro, es la segunda institución peor evaluada en Latinoamérica. Y esto nos dice muchísimo porque
todos los comentarios negativos que existen acerca de que los diputados son ratas, los diputados no representan, los diputados solo quieren robarse el dinero, solo quieren andar chapulineando, etc. Sí es cierto, es verdad, mucho de esto es verdad. Y estos comentarios y este discurso también beneficia solamente a estos diputados rata, a estos personajes corruptos de la vida política de México, porque hacen que nos desapeguemos todavía más de las instituciones, hacen que nos dé flojera estar al pendiente del Congreso, de las iniciativas que existen. ¿Por qué? Porque asumimos que todos roban, asumimos que todos son rata, en lugar de garantizar mecanismos que permitan exigir cuentas claras y no opacidad a los candidatos. Bueno, como decías ahorita, yo considero muy importante la cuestión de la estructura. Esto que se va perpetuando en cuanto a generaciones, este discurso generacional sobre la negatividad de lo que se transmite en cuanto a candidatos de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, es importante participar y no dejar como todo en manos aquí sobre la mesa, sobre que nada puede cambiar, porque sí se puede, y sobre todo nosotros como jóvenes, como sociedad, podemos exigir y sobre todo tenemos que informarnos. Nosotros tenemos que informarnos para así tener una mejor elección y un mejor saber sobre lo que está viviendo la sociedad y sobre lo que podemos exigir nosotros. Y bueno, creo que para muchos es una duda constante para estas próximas elecciones si participar o no participar, si votar o no votar, si mantenerse alejado o estar al pendiente, si involucrarte con un partido político, si publicar en tus redes sociales si eres a favor de Andrés Manuel, a favor de Mido, etcétera, ¿no? Pues la invitación yo creo que es a ocupar los espacios públicos, ¿no? O sea, la política es una arena de discusión que el simple hecho de hacer este tipo de conversaciones ya estamos moldeando muchísimo y ojalá lleváramos nuestra participación mucho más allá de esto, pero lo interesante es ocupar estos espacios que están hechos para nosotros y si no existen los espacios, crearlos. Va mucho más allá de votar o no votar. Yo sostengo eso y creo que cuando se reduce la participación política del tema electoral es un poco grave porque no estamos entendiendo que no participar también significa algo, ¿no? No participar significa algo y habría que estudiar todo el espectro de personas que no participan. Y la invitación siempre va a ser votar. Bueno, Ulises, con lo que decías hace unos minutos, yo también considero sumamente importante y que es un fenómeno que ha impactado a los jóvenes, esto de que la participación se reduce a temas electorales y nada más me intereso sobre la política y sobre mi realidad social cuando suceden elecciones o cuando pasa un fenómeno de índole mayor. La participación ciudadana se construye diariamente y no nada más en el ámbito político, sino social, cultural, sobre todo aspecto recae nuestra participación como jóvenes en cuanto a la sociedad civil. Entonces, esto mismo sirve para no crear una polarización entre argumentos, para recibir y para alimentarnos a nosotros como jóvenes con distintas opiniones. Es decir, a través de distintas opiniones podemos incluso cambiar la nuestra, incluso tener esta apertura, como dices, al debate, que es la que hace falta en temas actuales hoy en día. Y así es, la política tiene que dejar de ser un tabú, tiene que dejar de ser aquella cosa desconocida que ya de facto creemos que es mala, que escuchamos la palabra político, diputado, gobernador y pensamos en un ratón o pensamos en algo terrible, en gastos, etcétera, corrupción, que no se justifica, son fallas estructurales dentro de la misma, pero es dar ese brinquito, dar ese paso más allá de solamente estarme quejando, de creer que el futuro de mi país, mis oportunidades, que si algún día voy a querer tener una beca, que si quiero llegar sana y segura a mi trabajo, a mi escuela, que si algún día yo quiero estar ahí en ese escaldo, que yo quiero ser parte de mi gobierno y que eso va a ser imposible. No, porque todas esas decisiones, pues sí las toma alguien, las toman nuestros servidores públicos, pero son servidores públicos. Y hay que acercarnos a ellos, hay que ver la manera, hay que informarnos. ¿Por qué? Porque mediante la política se administran y se designan cuáles son las metas a los cuales todos como sociedad, desde chicos a grandes, vamos a llegar. Y no es dejar nuestra vida y nuestras oportunidades en las manos de desconocidos, es dejarla en nosotros mismos. Y es muy importante informarnos cómo le vamos a hacer.
cómo podemos llegar a esos caminos, cómo podemos sumar y ser parte de lo que es la transformación social, de la movilización, de participar más. Los invitamos a que sigan reaccionando y que vean los videos próximos en redes sociales de quesirvan.mx. Muchas gracias por habernos acompañado.